Muy buenas tardes, mi querida comunidad. Aquí Mundano Fanfic con un nuevo vídeo. Aquí les traigo una nueva historia para que puedan disfrutar en familia, la cual se llama Issei, el último jugador del tablero. Esta será una historia nueva, ambientada con una temática totalmente diferente a la cual estamos acostumbrados a escuchar, y espero que la puedan disfrutar al máximo. Aquí su autor, Mundano Fanfic. Después de estas dos novelas que les acabo de subir actualizadas y nuevas, trataré de escribir otras más de su interés. Por ahí tengo varios títulos interesantes para ustedes. Sin más, los dejo con el capítulo. Igual un título general. Issei. El último jugador del tablero género. Acción, fantasía, drama sobrenatural, tono épico, reflexivo, con toques de misterio y emoción. Igual créditos y derechos de autor. Esta es una obra de ficción de fans, fanficción, inspirada en el universo de High School DxD, y otras posibles franquicias. Todos los derechos sobre los personajes originales de High School DxD y cualquier otra serie mencionada pertenecen a sus respectivos creadores y propietarios legales. El autor de esta obra solo reclama propiedad sobre los personajes originales, eventos y elementos creativos únicos desarrollados dentro de esta narrativa. Igual lee más contenido del autor en plataformas digitales de fanfic y redes. Igual este contenido se presenta bajo los principios de uso justo, fair use, con fines de entretenimiento, análisis y difusión no comercial. No se pretende infringir derechos de autor ni obtener beneficios económicos directos mediante el uso de material de terceros. Igual descripción de la historia. El universo nunca se recuperó del todo tras la Gran Guerra Celestial. Lo que queda de la creación es un vasto campo de batalla, conocido por los seres supremos como el tablero del mundo. En este juego cósmico, ángeles, demonios, dioses y facciones humanas dispersas luchan por controlar las piezas restantes, buscando desesperadamente el equilibrio, o la dominación total. Issei Youdou, un joven de vida aparentemente normal, está a punto de descubrir que no es un espectador. Él posee el alma del último jugador, el ser predestinado a mover la pieza final y más decisiva de este misterioso tablero. Marcado por este destino ineludible, Issei debe aprender rápidamente las reglas de este juego de reinos, donde cada decisión puede salvar o condenar la existencia. ¿Aceptará su rol como el peón final, o reescribirá las reglas como el último jugador del tablero? Issei. El último jugador del tablero es un fanfic que combina acción sobrenatural y fantasía épica con un fuerte enfoque en el drama existencial y la estrategia. Presenta una versión de Issei obligado a ser más perceptivo, calculador y maduro ante la inmensidad de su poder y su rol. Ideal para fans de telenovelas de fantasía, juego de poder, tramas centradas en la estrategia y el destino, protagonistas con un poder oculto o un gran secreto, mundos postguerra o de equilibrio roto, historias con un tono épico y reflexivo igual y advertencia de contenido. Esta historia puede contener temas filosóficos / existenciales complejos, violencia sobrenatural y conflictos a gran escala, elementos de drama intenso. Capítulo 10. El reino del caballo. El sendero del instante. El espacio se distorsionó. Donde antes había un corredor estelar, ahora solo quedaba un viento que olía a hierro y a lluvia. El compás giró una vez y se iluminó con un destello azul intenso. Las constelaciones del reino de la reina se disolvieron, y ante ellos surgió un terreno vasto, abierto, cubierto por praderas que parecían no tener fin. A lo lejos, se veían estructuras semejantes a torres, conectadas por senderos de luz. El aire vibraba, y cada sonido, el roce del viento, el eco de los pasos, incluso la respiración, parecía formar parte de un ritmo oculto. Lyra miró a su alrededor, maravillada. No hay murallas ni castillos. Arya asintió. Porque aquí no hay límites. Este es el dominio del caballo. Movimiento sin pausa, decisiones que se toman antes de pensarlas. Issei avanzó, observando cómo el suelo respondía a su presencia. Cada paso que daba creaba una línea luminosa que se extendía hacia el horizonte, como si marcara su ruta futura. El compás vibró con fuerza. Una voz resonó en la distancia. Bienvenido, jugador, al reino del instante. Aquí, pensar demasiado es perder. Aquí, solo se avanza si se actúa. De entre la bruma emergió un ser de figura humana, pero su cuerpo parecía hecho de caminos entrelazados. Sus cabellos eran hebras de viento, y sus ojos, puntos de luz en movimiento constante. Soy Ruen, guardián del caballo, anunció. A diferencia de la reina, no te hablaré en acertijos. Si deseas avanzar, muévete. Issei frunció el ceño. ¿Moverme hacia dónde? Hacia donde tu instinto lo diga, respondió Ruen con una media sonrisa. Este reino se guía por el impulso, no por el razonamiento. Cada duda detiene el avance. Cada acción lo acelera. El suelo bajo sus pies se agitó. Una red de caminos azules se desplegó, formando un laberinto que cambiaba con cada respiración. Lyra retrocedió un paso. ¿Es un mapa? No, dijo Ruen. Es la representación de las rutas posibles.
Una por cada decisión. Miles, si titubeas. Issei cerró los ojos por un momento. Podía sentir el pulso del reino. Cada dirección lo llamaba con una voz distinta, algunas suaves, otras urgentes. Comprendió que no había una ruta correcta, sino un flujo que debía seguir. Abrió los ojos y avanzó. El suelo respondió, creando un sendero recto. Arya lo siguió, con Lyra detrás, mientras el guardián caminaba a su lado. La clave del caballo, dijo Ruen mientras avanzaban, no es la velocidad, sino la sincronía. No se trata de moverse rápido, sino de hacerlo en el instante exacto en que el mundo lo requiere. Issei escuchaba, pero su atención estaba puesta en el suelo. El sendero cambiaba de dirección de manera impredecible, obligándolo a adaptarse sin pensar. Cada desvío era una prueba de reflejos mentales, una danza entre decisión e intuición. A los pocos minutos, el horizonte comenzó a distorsionarse. Torres flotantes se alzaban y desaparecían en el aire, como si fueran proyecciones temporales. El viento soplaba con fuerza creciente, y el sonido de cascos invisibles resonaba a lo lejos. Ruen levantó la mano. «Detente». Issei obedeció, y al instante, el terreno frente a él se partió, dejando ver una vasta extensión vacía. En el centro, un círculo de luz giraba con violencia. «Esa es la zona del primer salto», explicó el guardián. «Todo jugador debe cruzarla si quiere avanzar en este reino. Pero no podrás hacerlo caminando». Arya lo miró con curiosidad. «¿Entonces cómo?» Ruen sonrió. «Saltando, claro. Como un caballo en el tablero». El viento se alzó con fuerza. El círculo comenzó a emitir pulsos eléctricos de energía. Issei podía sentir su ritmo, como un corazón que latía fuera del tiempo. «No pienses», le advirtió Ruen. «El reino del caballo castiga a la duda. Solo salta cuando lo sientas». Issei cerró los ojos y respiró. Su mente trató de calcular el momento ideal, pero cuanto más analizaba, más débil se hacía la sensación de ritmo. Entonces, recordó las palabras de la reina. El tablero no se domina, se escucha, así que dejó de pensar. Dejó que su cuerpo respondiera al pulso del viento. Y en un instante que no pudo medir, saltó. El suelo desapareció bajo sus pies. El aire se curvó, y el mundo se volvió una corriente azul. Durante ese salto, el tiempo pareció detenerse. Vio fugazmente fragmentos del pasado y el futuro, como si el movimiento conectara todo instante posible. Cuando aterrizó, estaba del otro lado del abismo. El suelo brilló bajo sus pies, reconociendo su paso. Lyra jadeó, impresionada. «Eso fue un salto perfecto», dijo Ruen. «Sin cálculo, sin miedo, sin error». Arya cruzó los brazos. «Entonces la prueba es confiar en el impulso». Ruen asintió. «Exacto. Pero cuidado. El impulso no es impulso si nace del miedo. Debe venir del entendimiento, no del deseo de huir». Issei observó cómo el abismo se cerraba tras él. El compás emitió un leve destello, grabando un nuevo símbolo en su superficie. El signo del movimiento. Ruen se acercó y colocó una mano en su hombro. «Has dado el primer salto. Pero el reino del caballo no termina con eso. Ahora debes aprender a saltar sin moverte». Issei levantó la mirada, confundido. «¿Cómo se hace eso?» Ruen sonrió. «Esa es la segunda fase. El salto interior. No todos pueden hacerlo y porque requiere moverse dentro de uno mismo sin alterar el exterior». El viento cambió de dirección, trayendo un eco lejano, como cascos golpeando el suelo invisible. Ruen miró al horizonte. «Prepárate, jugador. El tablero siempre recompensa el paso adelante pero castiga al que olvida por qué lo dio». Issei apretó el puño, sintiendo el pulso del compás. Sabía que el reino del caballo no era solo una prueba de velocidad, sino de confianza. Y él estaba dispuesto a seguir avanzando, aunque el camino desapareciera bajo sus pies. El horizonte palpitaba. Las praderas del reino del caballo se ondulaban con cada soplo de viento, como si el aire mismo respirara. Issei observó cómo las torres a lo lejos se movían, cambiando de posición en un patrón impredecible, como piezas en un tablero vivo. Ruen caminó unos pasos delante de él, el cabello hecho de luz y el cuerpo marcado por líneas que fluían en todas direcciones. «El salto exterior demuestra que confías en el mundo», dijo con voz tranquila. «Pero el salto interior demuestra que el mundo confía en ti». Lyra frunció el ceño. «¿Qué significa eso?» Ruen se giró hacia ellos. «Que no basta con actuar. También debes permitir que las cosas se muevan contigo. Cuando el caballo salta, no lo hace solo. El tablero entero ajusta su equilibrio para recibirlo». Issei lo miró en silencio. «Entonces, ¿y el siguiente salto no se trata de avanzar?» No respondió el guardián, con una leve sonrisa. «Se trata de detenerte hasta que el tablero se mueva contigo». El compás de Issei brilló débilmente. Un nuevo patrón comenzó a formarse en su superficie. Círculos concéntricos que giraban lentamente, como si el instrumento tratara de sincronizarse con el entorno. Ruen extendió la mano y tocó el suelo. El terreno se iluminó, revelando un círculo perfecto bajo sus pies. «Este es el campo del silencio. Aquí, el movimiento físico está prohibido. Si das un solo paso, el reino te expulsará». Lyra abrió los ojos, sorprendida.
¿Y cómo se supone que se salta sin moverse? Ruen sonrió. Esa es la pregunta que define este reino. El viento se detuvo. El mundo entero pareció contener la respiración. Ruen se retiró unos metros, dejando a Issei solo en el círculo de luz. El compás flotó frente a él, vibrando. Cierra los ojos, jugador, ordenó el guardián. Y escucha el movimiento que no puede verse. Issei obedeció. Al principio solo oyó el rumor del viento, el latido distante del reino. Pero a medida que su mente se aquietaba, comenzó a notar algo más profundo. Un ritmo sutil que no pertenecía al exterior, sino a su interior. Era el compás de sus pensamientos, el pulso de sus emociones, el eco de cada duda que había callado. De pronto, el suelo bajo él desapareció. No cayó ni flotó. Simplemente se encontró suspendido en un espacio sin forma ni dirección, rodeado de hilos de luz que giraban a su alrededor. Esto, y susurró. Esto es tu propio tablero, dijo la voz de Ruen, aunque no lo veía. Cada hilo representa una posibilidad que dejaste sin recorrer. El salto interior no es avanzar hacia el futuro, sino reconciliarte con los caminos que no tomaste. Issei miró los hilos. Cada uno vibraba con un color distinto. En algunos, veía destellos de momentos pasados. Decisiones que había dudado en tomar, palabras que nunca dijo, movimientos que temió realizar. Si todo esto es parte de mí, ¿y entonces cómo salto? Reconociendo que no puedes recorrer todos los caminos, respondió la voz. El movimiento real nace cuando dejas de resistirte al flujo que te pertenece. Issei cerró los ojos otra vez. En lugar de elegir, aceptó. Dejó que los hilos lo rodearan, lo cruzaran, lo atravesaran como corrientes de agua. Y entonces lo entendió. El salto no era hacia afuera, sino hacia adentro. Una oleada de energía recorrió su cuerpo. El compás giró con fuerza, emitiendo un sonido similar al de una campana. Los hilos comenzaron a converger hacia él, fusionándose en una sola corriente luminosa que lo impulsó hacia arriba, sin mover un solo músculo. Cuando abrió los ojos, estaba de pie otra vez sobre el círculo de luz. Lyra y Arya lo miraban con asombro. El aire vibraba suavemente a su alrededor, como si todo el reino hubiera respirado al mismo tiempo. Ruen sonrió. Has dado el salto interior. Has movido el tablero sin tocarlo. Issei bajó la mirada. El compás flotaba frente a él, mostrando un nuevo símbolo grabado junto al anterior. El sello del centro en movimiento. Ahora comprendes lo que significa actuar sin apresurarte, dijo el guardián. El verdadero movimiento no requiere velocidad, sino claridad. Solo quien puede permanecer quieto en medio de la tempestad domina el instante. Lyra dio un paso al frente. Entonces, ¿y ya pasó la prueba? Ruen negó con la cabeza. No del todo. El reino del caballo no tiene un final fijo. Cuando el jugador logra unir el impulso con la calma, el tablero crea su propia jugada. Issei guardó el compás y observó el horizonte. Las torres se movían de nuevo, pero esta vez comprendía su ritmo. No eran estructuras erráticas, sino marcadores de una coreografía invisible. El reino no era caos. Era una danza. El siguiente paso, dijo Ruen, no te lo daré yo. Tú deberás descubrirlo observando los movimientos del mundo. Cada torre representa una ruta. Cada cambio, una oportunidad. Cuando entiendas su secuencia, el camino al corazón del reino se abrirá. El guardián se desvaneció en el aire, dejando tras de sí una estela de viento azul. Arya exhaló lentamente. Actuar sin moverse, y nunca pensé que algo tan abstracto pudiera sentirse tan real. Lyra sonrió. Issei siempre logra que lo imposible suene sencillo. Issei miró el horizonte con serenidad. No es sencillo, dijo con calma. Solo deja de ser difícil cuando dejas de luchar contra el ritmo. El cielo comenzó a oscurecerse. Las estrellas reaparecieron, moviéndose a la misma velocidad que el latido de su compás. Por primera vez, Issei sintió que su respiración y el reino seguían el mismo pulso. Y comprendió. Ya no era él quien seguía al tablero y el tablero lo seguía a él. El amanecer cubrió las praderas del reino del caballo con una luz dorada. El cielo parecía un tablero en movimiento. Líneas de nubes cruzaban el horizonte formando diagonales perfectas, como si un jugador invisible moviera sus piezas con precisión.